Bienvenidos a nuestro panel de profesores Planeación Educativa. Este panel es parte del plan de estudios de la licenciatura de Educación Primaria y la licenciatura en Educación Preescolar. Están con nosotros sus profesores. En primer lugar, está con nosotros la maestra Gloria del Carmen Mungarro Robles. Ella es egresada de la Escuela Normal del Estado de Sonora, nuestra institución. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora. Es maestra en Innovación Educativa también por la Universidad de Sonora. Es docente de Educación Primaria por 17 años. También ha sido docente en cursos de nivel de posgrado y capacitación de docentes. Ha estado con nosotros en esta institución por 10 años. También está con nosotros nuestro profesor Adán Enrique Méndez Melcher. Es egresado también de la Escuela Normal del Estado de Sonora. Tiene estudios de doctorado en educación por el Instituto Pedagógico de Posgrado de Sonora. Tiene 4 años de experiencia como docente en educación primaria. Tiene 1 año con nosotros en la Escuela Normal del Estado y también tiene experiencia de 4 años en educación media superior. Este panel tiene 3 partes. En una primera parte revisaremos los aspectos generales que logramos en nuestro anterior curso del trayecto pedagógico, que es sujeto y su formación profesional como docente, y su relación con este curso de planeación educativa. En segundo término, analizaremos aspectos generales del contenido de la primera unidad del curso actual. Y como tercer punto, revisaremos y daremos respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tuvieron la amabilidad de plantearnos en el foro para este panel. Bien, tomemos el primer tema, el curso de sujeto y su formación profesional como docente. En este curso analizamos qué era la profesión docente, qué hacemos nosotros como docentes. Podemos ver que es una práctica profesional, a eso llegamos. Es una práctica profesional porque incluye la reflexión sobre la acción. John menciona que el docente realiza la reflexión en 3 momentos. Reflexión antes de la acción, reflexión durante la acción, reflexión posterior a la acción. Esas son las 3 momentos o las 3 actividades de la profesión docente, que implica la planeación, la intervención y la evaluación. Debemos entender también cuál es nuestro producto, qué generamos como profesionales. Analizamos que era el aprendizaje de los alumnos. Nuestra intención como profesionales es desarrollar aprendizajes en nuestros alumnos. Y eso lo desarrollamos a través de la enseñanza. La enseñanza es un proceso social de interrelación entre el maestro y los alumnos o el alumno para generar aprendizajes. Y realizamos esta enseñanza a través de esos 3 momentos. Para poder entender cómo se interrelacionan estos momentos que no son secuenciales e independientes, sino momentos interdependientes, revisemos otra profesión que también como la nuestra es teórico-práctica. Nosotros queremos llevar a la práctica, desarrollar productos prácticos de aprendizaje, pero basados en argumentos, concepciones, últimos avances en la comprensión de la enseñanza y el aprendizaje. Por eso tenemos la teoría y la práctica. Otra profesión que también es teórico-práctica, muy similar a la nuestra, es la medicina.
Cuando vamos a un médico, mencionamos cuáles son nuestros síntomas. El médico realiza un diagnóstico que es individual para cada uno de los sujetos, según sus condiciones. Con base en ello, elabora un plan de intervención. Puede ser, en un determinado momento, sea una intervención quirúrgica. Cuando esté realizando esta intervención, obviamente pueden suceder muchas circunstancias, muchos eventos específicos. Así es que también el médico tiene que tomar decisiones y planear en el momento que está realizando una intervención quirúrgica. Y también está evaluando y monitoreando. Quiere decir que la planeación, la evaluación y la intervención son momentos específicos que pueden darse de manera interrelacionada. Obviamente, un médico profesional, después de que realiza su intervención, no puede dejarla ahí. Tiene que evaluar los resultados y, si es necesario, tiene que volver a realizar una intervención. Nosotros los maestros también somos profesionales. No podemos pensar en un médico que intervenga sin realizar un diagnóstico y una planeación. Nosotros tampoco. Y este es el tema que abordaremos, uno de los temas fundamentales, la planeación. Entonces, ¿la planeación qué es? ¿Es importante para nuestra profesión? Bien, nuestro compañero Adán, maestro Adán, nos comentará qué es la planeación y por qué es importante. La planeación es todo un proceso. La planeación se fundamenta en la organización. Al establecer nosotros una planeación, estamos estableciendo que queremos llegar a un lugar. Estamos estableciendo metas. Díaz Barriga establece que la planeación no es el mero formato, no es la mera concepción o vaciarlo en un papel. La planeación es todo el proceso, como decía, que se viene desarrollando para llegar a un fin. Es intencional. Gracias, maestro. Maestra Gloria, ¿qué nos puede decir al respecto? Bien, conforme lo que dice el maestro Adán, tenemos que entender a la planeación como esa organización mental de la meta a la que pretendemos acceder con el trabajo, con la ejecución, con la intervención que vamos a realizar con nuestros alumnos. De ahí la importancia de que la planeación del trabajo docente se realice por escrito. Es una organización de elementos con una intención que debe plasmarse por escrito para organizar nuestras ideas y anticipar las situaciones que se puedan presentar en ese momento de intervención. Muy bien, pero en nuestro curso hablamos de planeación como proyecto de trabajo docente. ¿Es lo mismo la planeación que un proyecto de trabajo docente, maestra Gloria? Bien, primero es importante que mencionemos que la planeación te va haciendo maestro. En ese sentido, el docente debe ser un profesional reflexivo de su hacer, que en razón de las características de su grupo va planteando las actividades que el propio currículum nacional señala para favorecer los aprendizajes de nuestros niños. Es un proyecto, la planeación es parte de un proyecto docente, puesto que atiende a las instancias previas o a las instituciones a las cuales pertenecemos como tales. No desatendemos en nuestro trabajo a este proyecto que como institución, como escuela, como parte de una sociedad pretendemos formar, que serían a nuestros ciudadanos. Gracias, maestra. Maestro Adán. Bueno, el proyecto, como menciona la maestra Gloria, es algo más amplio, ¿no? Aborda aspectos institucionales. No obstante, pues el proyecto surge de una planeación previamente elaborada y previamente diseñada para llegar pues, a un objetivo determinado. Muy bien, entonces el proyecto profesional del docente, el proyecto de trabajo, es algo amplio, ¿no?,
tiene que ver con una construcción institucional y un proyecto formativo del propio docente. La planeación es parte de este proyecto más amplio que implica este aterrizaje específico de sus ideas en un plan de trabajo en diferentes momentos. Muy bien. ¿Qué elementos entonces debemos considerar para realizar esta planeación? Maestro Adán. Bueno, en primer momento debemos considerar la flexibilidad. La planeación como márgenes de holgura. Él dice que fuera de imprevisto para el docente es una oportunidad para rediseñar su trabajo y ajustar ante aquellas necesidades previstas y que surgieron en la práctica. Muy bien. La planeación no es rígida, es flexible. Pueden suceder muchos eventos en la intervención. ¿Alguna otra característica, maestra Gloria? Pues fundamental el que la práctica docente es intencional. Por lo tanto, la planificación, la planeación debe atender a ciertas metas, a ciertas intenciones que son previstas con anterioridad. Si nos desentendemos de esa intención, pues nos podemos perder. De ahí que no podemos dejar de mirar hacia nuestra meta. Muy bien. La planeación es intencional. Todos los sujetos, nosotros como maestros, los niños, aprendemos siempre y en cualquier lugar. Pero nuestra práctica profesional implica que los alumnos aprendan lo que está establecido en planes y programas de estudio de manera clara e intencional. ¿Existe alguna otra característica? Claro que sí. La planeación también debe de atender las características de los alumnos con los cuales se va a trabajar. No es lo mismo tratar y planear el tema del agua, por ejemplo, para un alumno de preescolar, de primaria, secundaria o un nivel ya superior, ¿no? ¿Por qué? Porque los alumnos pues tienen diferencias y sus características propiamente pues marcan un factor muy importante al momento de realizar la planeación. Muy bien. Debe ser adecuada al sujeto al cual está dirigido. Gracias, maestro. ¿Alguna otra característica, maestro? Y el que es contextual. En este sentido, debemos entender que la planeación responde a un entorno social en el cual se va a desarrollar una práctica educativa. Responde a unas características específicas de una unidad escolar, de un plantel escolar, por lo cual deben de atenderse a las características propias de esos factores, de esas situaciones que están rodeando a la práctica educativa que se va a realizar. Muy bien. Nosotros, como alumnos, realizamos algunas entrevistas a maestros en servicio y algunos alumnos normalistas de octavo semestre. Preguntas sobre la planeación, cómo planeaban, qué pensaban cuando planeaban. En estas entrevistas tratamos de inferir cuál es el modelo de planeación de los docentes. Pero si tratamos de conceptualizar cuál es el modelo de planeación docente, ¿qué diríamos, maestro Adán? ¿Qué es? Bueno, primeramente, el modelo es una representación de una realidad. Eso es sencillo, un modelo. Si estamos hablando de modelos de planeación, pues tenemos que hacer referencia en los esquemas conceptuales que tienen los docentes y su concepción en cuanto a enseñanza y aprendizaje. Así pues, los modelos pueden variar dependiendo de lo que considere prioritario el docente transmitir a sus alumnos y la forma como lo va a hacer. Gracias, maestro Adán. ¿Qué es modelo? Como decía el maestro Adán, pues es una representación de una realidad. Así, por ejemplo, un maestro, así como lo planteaba el maestro Adán también, un maestro va a considerar una planeación y va a desarrollar las actividades dentro de esa planeación
en torno a las propias concepciones de cómo sus alumnos aprenden y cómo es que él considera conveniente enseñar. Por lo tanto, un maestro que afirma que sus alumnos aprenden haciendo, muy probablemente las actividades que van a verse reflejadas en su planeación estarán muchas que impliquen ejecución de ejercicios por parte de los alumnos. En otro sentido, si el maestro considera que el alumno aprende a través de la experiencia y en el contacto interrelacionado con los compañeros, pues obviamente favorecerá actividades en donde los alumnos se interrelacionen, se comuniquen, construyan en razón de las metas que el maestro tiene. Esto es importante porque el propio modelo actual en que nos estamos desarrollando como docentes, pues nos favorece la propuesta constructivo social, del constructivismo social, lo cual nos hace referir a ciertas acciones que van a ser programadas en una planificación que implicarán una intervención entre los estudiantes, entre nuestros jóvenes, entre nuestros alumnos, para que ellos construyan su aprendizaje. De esta manera podemos ver, analizar que los modelos docentes sobre la planeación pueden ser diversos y han evolucionado históricamente, porque también ha evolucionado nuestro conocimiento sobre cómo se aprende y cómo es prudente enseñar de acuerdo con este aprendizaje. Por ello es muy importante conocer a nuestros alumnos para poder hacer que esta evaluación esté adecuada a los niños o jóvenes con los cuales vamos a trabajar. Mencionamos también que el médico tiene una buena intervención si tiene un buen diagnóstico. En esta unidad hablamos del diagnóstico de los alumnos como elemento fundamental para partir de ahí a nuestro proceso de planeación. ¿Cuáles son estos rasgos, maestra Gloria, que debemos de considerar fundamentales para el diagnóstico de los alumnos? Primero que nada, me parece importante que saquemos a la luz una cita de un autor, Rudiger, que nos señala que para una partida eficaz del trabajo docente es necesario identificar las condiciones educacionales en las cuales se encuentran nuestros alumnos. Es ahí que estamos identificando la pertinencia y la necesidad de realizar un diagnóstico. ¿Pero diagnóstico de qué? Específicamente, si vamos a hablar de una temática con nuestros alumnos, pues tendríamos que considerar primeramente a quienes vamos a proponer aprendan. En este caso, tendríamos que revisar las características de desarrollo y pensamiento de nuestros niños, es decir, el nivel evolutivo de los alumnos a quienes vamos a atender. Por su parte, otro de los aspectos es la disposición de los sujetos para el aprendizaje, es decir, su actitud hacia el nuevo contenido, su posibilidad de acceder a él. Habría que identificar en qué nivel se encuentra para poder acceder al nuevo contenido que éste posee. Y está muy unido al siguiente de los aspectos, que tiene que ver con el reconocer cuáles son los saberes previos que el niño posee al respecto de sus nociones, de sus ideas, de sus representaciones, y en razón de ello poder establecer ahora sí en nuestra planificación actividades acordes a las características de nuestros grupos. Muy bien. Como hemos visto, el aprendizaje es una conexión entre la información que poseen los sujetos y la nueva información. Para que los niños aprendan, es necesario conectar con estos conocimientos previos. Es fundamental, entonces, el diagnóstico para la planificación, ¿verdad, maestro? Claro. Sin diagnóstico no puede haber una planeación. Sería ilógico mencionar que nosotros podemos planear sin conocer a los sujetos a quien vamos a atender. Su respuesta es contundente. Bien, a continuación vamos a revisar
algunas de las preguntas que ustedes nos plantearon en el foro. Descartamos los aspectos fundamentales y relevantes de esta primera unidad. Son preguntas verdaderamente interesantes. Bien, nos preguntaron, ¿y para qué planear? ¿Cuáles son las ventajas de la planeación? Profesora Dan, ¿cuáles son estas ventajas? Bueno, en primera instancia, al planear te permite organizar todas las actividades y los recursos que vas a implementar en el aula, hablando de planeación educativa. También te permite a ti tener un mayor control de la dinámica grupal que se está desarrollando y así poder hacer ajustes en torno a la meta que se quiere lograr. Gracias, maestro. También los alumnos revisaron algunas planeaciones. Vieron en algunos esquemas que realizan los maestros que había planeaciones para un día, teníamos planeaciones para unas sesiones, también había planeaciones que se realizaban en toda una semana, como un proyecto. ¿Cuál es la temporalidad? ¿Cuántas veces se debe realizar una planeación? Maestra Gloria. Bien, la temporalidad pues va a depender específicamente del propósito al cual vayamos a planificar, que estemos atendiendo específicamente. Puede ser de tres tipos, el mismo Díaz Barrigas nos lo señala, y plantea que la planeación puede ser a largo plazo, a mediano plazo, pero también a corto plazo. ¿Qué implican cada una de estas? Bien, a largo plazo nos implicará que la planificación de nuestras metas y de las actividades a desarrollar tendrán que darse en un tiempo prolongado. Esto nos implica, para el caso especial de nuestros niveles educativos que atendemos, por ejemplo, preescolar y primaria, que se desarrollen planificaciones hacia un año, por ejemplo. ¿Sí? Y lo desarrollan nuestras instituciones con los planes anuales, así los conocemos, de hecho, en la propia práctica. Este plan anual está interrelacionado con los planes que se desarrollan a mediano y a corto plazo. El propio maestro lo desarrolla atendiendo no solo a lo que va a revisar durante ese año como contenidos, sino también a las actividades que propiamente la institución está planteando a lo largo de un ciclo escolar, por ejemplo. En segundo término, una planeación a mediano plazo, pues nos va a implicar un periodo de tiempo más breve. En este caso puede ser una planeación por bimestre o por proyectos, como se ve en estos últimos tiempos, en el que la planeación va a implicar una serie de planes de clase interrelacionados, pero que se van a desarrollar en una semana, a 15 días, por ejemplo, y que van a implicar el desarrollo de unas actividades en torno a la producción específica de un producto, válgame la redundancia. Y por último, la planeación a corto plazo, que tiene que ver con esa inmediatez en el trabajo de la práctica docente y que son específicamente nuestros planes de sesión de clase, que son referidas a una temática específica, que incluso pueden ser esos planes de clase emergentes o elementos que pueden integrar a la propia planeación por proyectos, que es a mediano plazo. Gracias, maestra. También nos preguntan nuestros alumnos en qué debemos de basarnos para planear. ¿Nos podría ayudar con esta pregunta? Claro que sí. La planeación, bueno, está institucionalizada. La acción docente también parte de un carácter institucional y nos lleva a lo que es la planeación. La planeación se debe basar básicamente en el plan y programas de estudio vigente y acorde al grado al que se está desarrollando. También se complementa y se basa con los libros de texto de los alumnos para poder diseñar y complementar las actividades. Y un aspecto muy importante que abordamos anteriormente también se basa en el diagnóstico previo realizado a los alumnos a los cuales se va a atender para adecuar las necesidades que surjan en el grupo escolar. Muy bien. Es una actividad importante y compleja porque debe considerar
planes y programas de estudio, condiciones institucionales y de las características del grupo. También los alumnos quedaron intrigados en el sentido de ver diversos formatos para la planeación. Unos son los que utilizan los alumnos normalistas, otros son los que se utilizan por zona, y nos preguntan, ¿existe un formato ideal, maestra Gloria? Pues tendríamos que ser un tanto rotundos y decir que no existe un formato ideal. El formato ideal será aquel que responda a las necesidades del propio docente. Lo importante de la planeación, más que el desarrollarse en determinado formato, es que se vea plasmada por escrito las acciones que el maestro pretende desarrollar para el logro de sus metas. Sin esta previsión, sin esta planeación, sería un tanto falta de profesionalización que el docente realice, porque se estaría cayendo en un espontaneísmo. Por tanto, la necesidad específica es plasmar por escrito lo que implicarían sus metas, sus acciones, sus recursos y el preverlos. Por otra parte, es preciso comentar que en algunas instituciones, en algunas escuelas, planteles, la parte directiva, en acuerdo o en consenso con el colegiado docente, establecen un formato que responda a las necesidades del cuerpo docente que allí se encuentra. Por cuestiones administrativas, por cuestiones de supervisión, se establecen ese tipo de estructuras o formatos específicos para la planeación, pero eso no significa que todas deban ser iguales. Al final de cuentas, el maestro le imprime su sello personal a la planeación. La planeación o el formato que emplee le va a ser útil al docente siempre y cuando se logre la meta, que es que sus alumnos aprendan. Muy bien, el docente como profesional es un tomador de decisiones. En ocasiones estas decisiones se toman colectivamente, institucionalmente, en colegiado. El formato es un instrumento que le ayuda a formalizar sus pensamientos, pero esto es una toma de decisión del docente y su colegiado. Pero cuando ustedes revisaron algunas planeaciones, se dieron cuenta que estas planeaciones eran iguales para algunos maestros. Y esto hizo que surgiera una duda. ¿Se puede usar una planeación para varios grupos en diversos tiempos, maestro Adán? Sí, claro. No existen grupos idénticos, no existen grupos iguales, y no existen docentes iguales. La planeación debe ser producto personal de la acción docente en base a las características observadas en un grupo y en un diagnóstico. Por lo tanto, es imposible trabajar con una planeación igual o facilitada por otro docente el cual no conoce el grupo que estoy atendiendo y el cual tal vez ni siquiera las características del contexto en donde estoy inmerso. Por lo tanto, debe ser un trabajo individual. Una reflexión personal y continua, porque cambian los alumnos, pero también cambiamos los docentes. Vamos evolucionando en nuestras concepciones, nuestras habilidades, nuestras miradas, nuestros acercamientos. Pero nos hacen una pregunta también muy interesante. Si cambia el plan de estudios, ¿cambia la planeación, maestra Gloria? Sí, es conveniente comentar y muy interesante esta pregunta, puesto que tenemos que reconocer que un plan de estudios implica la visión general y en torno a la cual se van a dirigir todos los esfuerzos de una nación en este caso para formar a sus ciudadanos. Y está fundamentada en propuestas teórico y metodológicas del hacer docente. En este sentido, si estamos atendiendo a una nueva propuesta de un plan curricular,
pues la planeación tiene que atender a esos fundamentos específicos para poder conducir al logro de esas metas que desde el plan de estudios se están refiriendo. En este sentido, el docente tiene que ir ajustando sus concepciones de aprendizaje, de enseñanza, acordes a las nuevas propuestas que se están planteando en el plan. Como docentes, como profesionales, pues tendríamos que ir transitando en esa característica incluso de la propia planeación, que es la flexibilidad, ¿verdad? De ir ajustándonos, de ir adecuándonos, de no apegarnos rígidamente a cierto modelo, a cierta estructura de un trabajo docente, donde podemos enriquecer nuestra práctica, pero sobre todo favorecer el aprendizaje de nuestros alumnos. Al final de cuentas, nuestra meta es hacer que ellos aprendan y hacerlo en razón de la intención que emana desde un programa acorde al grado, pero que emerge de un plan de estudios nacional. Muy bien. La reflexión nos hace profesionales. La planeación es parte fundamental de la actividad reflexiva de los docentes. Con ello hemos concluido este panel y queremos pedir a cada uno de nuestros maestros una conclusión general para ofrecer a nuestros alumnos. Algo que digamos. No olvidar que la planeación es un elemento importante en nuestra práctica docente. Es el punto de partida para desarrollar toda una serie de conocimientos, de habilidades, de actitudes en nuestros alumnos. Es organizar nuestro trabajo y tener un mayor control de nuestra práctica educativa, de nuestro grupo al que atendemos y en sí de nuestra formación. Muy bien, maestra Gloria. Pues puntualizar que la práctica educativa y en consecuencia la planeación que desarrollemos como docentes es una práctica intencional, por lo cual habremos de desarrollar estrategias para favorecer el aprendizaje de nuestros alumnos. Todo trabajo profesional, en el caso del docente, debe estar orientado al desarrollar intenciones educativas acordes a las necesidades de nuestros alumnos, atendiendo a las características de nuestras instituciones, pero sin desatender la parte curricular que viene y que emana del plan de estudios. La literatura, la investigación señala que hay una relación directa entre el aprendizaje logrado en los alumnos y las horas, el número de horas que invierte el maestro en su planeación. Una planeación más amplia, más consciente, más reflexiva, favorece mejores aprendizajes. Y eso es lo que merecen nuestros alumnos. Nos vemos en la red, estamos al pendiente de sus preguntas y como siempre, escuchándolos. Gracias. Muchas gracias.